avanzar este tema, tenemos para hoy el tema de movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Vamos a colocar acá entonces. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y lo vamos a reemplazar por las siglas MRUV, ¿no? Movimiento rectilíneo. Vamos a colocarlo acá en título completo. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Así, lo tenemos de esta manera, uniformemente variado. Incluso lo separan en dos partes, ¿no? Vamos a poner la parte 1, pues. ¿Ah? Bien. Así es, ¿no? Y te decía que lo que nosotros vamos a hacer es colocarle esta sigla, bueno, el MRUV. Así, el MRUV. Obviamente hace referencia al tema, ¿no? Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bueno, por acá en tu libro menciona, dice, ¿no? Exacto, el móvil, bueno, un móvil experimentará este tipo de movimientos si al desplazarse describe una trayectoria recta y su rapidez aumenta o disminuye, pero de manera uniforme. De manera uniforme. Bueno, y para eso vamos a ver algunas expresiones, algunas relaciones, ¿ya? De la variación del tiempo. Bueno, características de este movimiento. Bueno, la existencia de una aceleración, ¿cierto? Y vamos a hablar de características de este movimiento. Podemos notar que aparece en este caso ya esta magnitud de la aceleración. Eso es lo que aparece. Entonces, a diferencia del MRU, en el MRU la velocidad era constante, ¿no? Era un movimiento, por supuesto, ideal. Pero en este caso, la velocidad ya no se mantiene constante. Va a cambiar. En algunos casos va a aumentar, en otros casos va a disminuir. Esto debido a una aceleración. Ahora, esta aceleración no es de manera errática, sino es una aceleración de manera constante. ¿De acuerdo? Bueno, en este tipo de movimientos se considera que la aceleración, porque tú sabes que hay varios tipos de aceleración, ¿no? La aceleración instantánea, la aceleración tangencial, incluso la aceleración media, son todas iguales, debido pues a la trayectoria que ocupan, ¿no? Que es una trayectoria rectilínea. Además, en iguales intervalos de tiempo, el móvil experimenta los mismos cambios de velocidad. ¿De acuerdo? Eso también hay que tener en cuenta. Eso provoca pues que a mayor, cuando pasa una misma cantidad de tiempo, el espacio también comienza a crecer. Eso hace que la aceleración de alguna manera también sea constante. Me explico. Vamos a dibujar el siguiente caso. Es una de las características del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Tienes un móvil por aquí, ¿verdad? Un móvil. Dices el móvil a una partícula o algo así, ¿no? Que no tiene dimensiones, ¿no? Y aquí tiene una cierta velocidad. Después de un determinado tiempo, ¿ya? Un determinado tiempo T, le vamos a llamar, su velocidad, vamos a suponer que sea 2v, sea duplicado, ¿de acuerdo? Sea duplicado la velocidad. O en todo caso lo triplicamos, pues no hay problema, lo triplicamos, no sé, lo que tú quieras. La cosa es que la velocidad no puede permanecer igual. Luego por aquí tengo esta velocidad, fíjate. Y luego noto que la velocidad, digamos que sea 5v. ¿De acuerdo? 5v. Y después noto que la velocidad, ¿no?, es 9v. De esta forma. Así. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se cumple? Vamos a nosotros a comparar en este caso el hecho de los espacios recorridos. La distancia que se ha recorrido, ¿no? Entonces, con respecto, no voy a hablar del tiempo, sino voy a hablar del espacio recorrido. Del espacio recorrido. El tiempo que ha pasado aquí, en todo caso, si hablamos del tiempo, podemos decir que el tiempo
es proporcional. Es decir, en iguales intervalos de tiempo, el móvil experimenta los mismos cambios de velocidad que decía, ¿no? Es decir, si por aquí, por ejemplo, avanza cambios de velocidad, claro. Fíjate los cambios de velocidad. De B a 3B avanza 2V, ¿no? De V a 3V avanza 2V. De 3V a 5V también avanza 2V. Quiere decir que esto ocurre en una misma cantidad de tiempo. Tiempo. ¿De acuerdo? Fíjate la diferencia. 3V menos V me da 2V. 5V menos 3V me da 2V. Y eso ocurre en los mismos intervalos de tiempo. En cambio aquí, mira, 9V menos 5V ya no es 2, sino es 4. Se ha duplicado. Quiere decir que entonces el tiempo también se tiene que duplicar. Esta es la característica del MRU. ¿Ya? Esa es la característica. Entonces, nosotros debemos de entender que la aceleración justamente es eso, ¿no? Y la aceleración que yo quiero determinar viene a ser justamente la velocidad que tiene en este pequeño intervalo, digamos, 3V, menos la velocidad aquí que tenemos sobre este tiempo, ¿no? Ya sea en este intervalo o ya sea también analizándolo en este otro intervalo. Donde tengo 5 veces V menos 3 veces V sobre el tiempo. ¿De acuerdo? Y también aquí, 9 veces V menos 5 veces V sobre 2 veces el tiempo, ¿no? Para nuestro caso, ahí sería el doble del tiempo. En todo esto, mira cuánto sale. 3V menos V es 2, 2V sobre T. Acá también sale 2V sobre T y acá sale 4V sobre 2T. Voy a colocarlo, 4V sobre 2T. Pero tú sabes que eso lo simplificas y te va a quedar 2V sobre T. Como verás, dicha aceleración es constante. Es constante. Dicha aceleración es constante y siempre va a ser de esa forma, ¿no? Lo cual quiere decir que cada que transcurre un tiempo t, ¿no? La velocidad aumenta 2v, ¿no? Tal como se aprecia en la figura, ¿no es cierto? Si avanza un tiempo t, siempre se va a variar 2v. Si vuelve a pasar un tiempo t nada más, ojo, t nada más, un tiempo t, entonces será 11v. Esto se le llama la aceleración y esa aceleración es constante. Ahora, este tipo de movimiento también es ideal, no es un movimiento que encontremos en la naturaleza de manera normal. ¿No? Bueno, después de esto vamos a ver lo que son las ecuaciones. En esta primera parte de los ejercicios que vamos a resolver, no vamos a utilizar todas las fórmulas, solamente algunas nada más, pero voy a mencionar todas las ecuaciones, ¿ya? Las formulitas, ecuaciones del MRUV. ¿Ya? Por ejemplo, esta ecuación, ¿no? Se sabe que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos. Coloco más menos porque pondré positivo para el caso cuando acelera y colocaré negativo cuando desacelera. Más menos la aceleración por el tiempo. ¿Sí? Ahí viene la primera fórmula. Esto, aunque tú no lo creas, es esto. Esto de aquí. Velocidad final menos velocidad inicial. Y A por T se multiplican y pasan y se forman esta ecuación. Es lo mismo en realidad. ¿Ya? Pero también existe otra fórmula. Velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces la aceleración por la distancia. Seguimos entonces. Ahora, la siguiente. Se tiene que la distancia es igual a la velocidad inicial multiplicado por el tiempo más menos 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Pues? Ahí está. Y luego lo otro que se tiene es que la distancia es igual a la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2 y todo esto multiplicado por el tiempo. Bueno, ahí tenemos las 4 fórmulas. Por ahí hay una formulita más, ¿no? Que nos hablan del tiempo recorrido en el n-avo segundo del movimiento.
También, ¿no? Si es necesario en el momento, lo daremos. Yo creo que no va a ser necesario en esta primera parte del capítulo, ¿ya? Pero con estas fórmulas vamos a avanzar. Ni siquiera con todas, ¿no? Vamos a utilizar solamente algunas, por el capítulo que estamos viendo, ¿ya? Muy bien, entendamos que será positivo cuando se trate de aceleración, ¿no? Cuando la velocidad aumenta, a lo que se llama un movimiento acelerado. Y será negativo cuando la velocidad desacelere, decrezca, ¿no? Será pues un movimiento desacelerado. ¿Ya? Bien, entonces con estas ideas ya podemos ir avanzando en la resolución de algunos ejercicios. Vamos a ver de qué se tratan los ejercicios del día de hoy. Vamos a ver. Bien, veamos a ver. Problema número 1. Bueno, el problema número 1, aunque está resuelto, pero igual lo vamos a plantear, ¿ya? Me dicen, si un móvil inicia su movimiento con una rapidez de 20 metros por segundo. Ojo, miren ese caso. Yo voy a colocar los datos, ¿de acuerdo? Vamos a colocar los datos nada más. Porque nos mencionan que el móvil inicia su movimiento con una velocidad inicial, con una velocidad de 20 metros por segundo. Yo voy a colocarle velocidad inicial. Bueno, le coloqué bolita, ¿no? La velocidad inicial, 20 metros por segundo. Y acelera, muy bien, habla de la aceleración. Acelera a razón de 4 metros por segundo al cuadrado. Calcula su rapidez luego de 3 segundos. ¿Cuál será su velocidad final? No conozco esa velocidad final luego de un tiempo de 3 segundos. Bueno, en este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a realizar es aplicar una fórmula. Pero hay que buscar una fórmula de estas 4, una fórmula la cual nos convenga utilizar. Por ejemplo, en ninguno de los datos, ni de lo que me preguntan, se encuentra la distancia. Entonces no debo utilizar una fórmula que tenga este dato de la distancia. Él contiene distancia, él contiene distancia, él también contiene distancia, pero este acá no, mira. Esta primera fórmula, y ya vamos aprendiendo las fórmulas, esta primera fórmula no necesita del dato de la distancia. Entonces colocamos acá que la velocidad final es igual a la velocidad inicial. En este caso voy a colocar más, porque el problema me dice que es un movimiento acelerado. Aceleración por el tiempo. Y lo único que tengo que hacer ahora es reemplazarlo, nada más. La velocidad final, que es lo que me está pidiendo, es igual a la velocidad inicial, que en este caso vale 20. Es importante, por supuesto, verificar las unidades con las que estamos trabajando. Metros por segundo al cuadrado, segundos. Perfecto, ¿no? Incluso la distancia debería de estar también en metros, no si es que nos hablasen de la distancia. La aceleración en este caso es 4 y el tiempo es 3. Como verás, solamente tenemos que hacer el cálculo. 20 más 4 por 3 me sale 12. Decimos entonces que la velocidad final es 32. En este caso colocamos 32 metros por segundo. Y esa será pues la respuesta. ¿No? Bien. Bien, ahí está el problema 1 resuelto. Su velocidad final será de 32 metros por segundo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es colocar nuestros datos, verificar qué fórmula me conviene para poder hallar el dato que no tenemos. Bueno, en la pregunta 2 también es igual, ¿no? Parecido. Hay que colocar nuestros datos y buscar una ecuación y dar con la respuesta. ¿Ya? En el caso del problema número 2, un auto inicia su movimiento con una rapidez de 24 metros por segundo. Quiere decir que su velocidad inicial es 24 metros por segundo. Porque el auto inicia su movimiento con una rapidez de 24 metros por segundo y acelera a razón de 6 metros por segundo al cuadrado. Calcular su rapidez, o sea, la velocidad final, ¿cuánto será? Luego de un tiempo de 4 segundos.
igualito que el problema anterior, solamente que con datos distintos. Por aquí colocamos esto. Y velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La velocidad final, que es lo que me están pidiendo, es igual a la velocidad inicial, que en este caso es 24, más la aceleración, que es 6, multiplicado por el tiempo, que es 4. ¿De acuerdo? Siempre verifiquemos las unidades que son las correctas. La velocidad final será entonces 24 más 6 por 4 es 24. Entonces digo que la velocidad final es 24 más 24, es decir, 48. En este caso, 48 metros por segundo. Y esa es la respuesta para este problema 2. Entonces busquemos de esa forma, ¿no? Ordenar nuestros datos. Problema 3. ¿Qué es el problema 3? Hasta ahorita vamos utilizando solamente una fórmula. Y eso es lo que te decía al principio. Vamos a utilizar no todas las ecuaciones en esta primera parte del tema, sino solamente algunas. Algunas, o de repente solamente una fórmula. ¿Ah? Y más adelante vamos a ir viendo algunos casos más interesantes. Vamos como que calentando este tema todavía. ¿Ya? Problema 3, ¿no? Se menciona, si un móvil parte con una rapidez de 36 kilómetros por hora, muy bien, velocidad inicial, 36 kilómetros por hora. Eso es lo que menciona el problema. Y acelera, muy bien, voy colocando el dato de la aceleración, acelera a razón de 7 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué rapidez en metros por segundo tendrá? O sea, la velocidad final, ¿no? ¿Cuál será la velocidad final en otras palabras? Que tendrá después de un tiempo de 5 segundos. Tiempo de 5 segundos. Tienes los mismos datos y por lo tanto voy a aplicar la misma fórmula. Voy a aplicar la misma fórmula. Pero aquí hay que tener cuidado. Antes de aplicar esa fórmula, fíjate lo siguiente, ¿no? Las unidades, metros por segundo al cuadrado, acá es segundos y acá dice kilómetros por hora. Eso no es un problema para ti. Ya lo hemos visto en clases anteriores. El método práctico para pasar kilómetros por hora a metros por segundo, que es lo que nos conviene, es simplemente que a ese número 36 lo multipliquemos por ese factor de conversión. 5 sobre 18. Bastará multiplicarle con esta fracción para obtener de manera automática 10, en este caso, metros por segundo al cuadrado. La misma velocidad, que es equivalente, pero en versión de metros por segundo al cuadrado, ¿no? 36 por 5, 180, entre 18, 10. 10 metros por segundo. Entonces, lo que tú vas a trabajar es con este numerito, ¿no? Con 10 metros por segundo al cuadrado. Vamos a trabajar con 36 kilómetros por hora. Las unidades hay que tener mucho cuidado. Solo hay que tener el detalle, eso, para evitar confusiones. Por aquí colocamos la fórmula que es velocidad final igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y lo reemplaza con la velocidad final en este caso es igual a la velocidad inicial, que no voy a colocar 36, sino voy a colocar 10, más la aceleración, que en este caso es 7, multiplicado por el tiempo, que en este caso es 5. Y luego tenemos que la velocidad final es 10, más 7 por 5 es 35, y por acá tengo 45. 45 metros por segundo. Y ya está. Bien, ahí está. Así es, jóvenes. Bien, seguimos avanzando. A ver, problema 4. Problema 4. Calcule la rapidez con la cual despega un avión, o una avioneta, dice, ¿no? Si parte del reposo. Calcule la rapidez con la cual despega una avioneta si parte del reposo y acelera a razón de 3 metros por segundo al cuadrado en un tiempo de 20 segundos. La trayectoria es lineal, la avioneta va a comenzar a moverse, parte del reposo, dice. Cuando te dice que parte del reposo significa que su velocidad inicial es 0. Es decir, vamos a dibujar este caso. Quizás ya es necesario dibujarlo. A la avioneta la voy a dibujar como un móvil. Ahí está, ahí está.
¿De acuerdo? Entonces, él tiene que hacer toda una trayectoria hasta aquí. ¿De acuerdo? Hasta aquí. Hasta ahí se va a mover. Porque a partir de ahí ya va a comenzar a elevarse. ¿De acuerdo? Ya va a comenzar a elevarse. Va a mantenerse un recorrido rectilíneo hasta este punto, porque a partir de ahí ya comienza a elevarse. A eso se le llama su velocidad de despegue. Que en ese instante, antes de despegar, tiene una velocidad rectilínea, no recta, no paralela al piso, antes de la velocidad de despegue, ¿no? Calcule la velocidad con la cual despega, o sea, esta velocidad que lo voy a llamar la velocidad final. Si parte del reposo significa que la velocidad inicial es 0. A eso le llamo yo que parte del reposo. Reposo, acuérdate de eso. ¿Ya? Si te dicen que un móvil parte del reposo, una avioneta, lo que sea, parte del reposo significa pues que su velocidad inicial es 0. Y acelera a razón de 3 metros por segundo al cuadrado. Vamos a colocar por aquí aceleración. 3 metros por segundo al cuadrado. En un tiempo de 20 segundos. De aquí hasta aquí, en un tiempo de 20 segundos. Ya está. Muy bien. Y con esa información debo determinar entonces la velocidad final. Voy a aplicar la misma fórmula que vengo aplicando desde hace rato. Aquí. Donde se sabe que la velocidad final es igual a la velocidad inicial, más en este caso, porque estamos acelerando en todos los casos, la aceleración por el tiempo. ¿No? Que la aceleración, en este caso, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La velocidad final es lo que yo quiero determinar. La velocidad inicial en este caso es 0, la aceleración es 3 y el tiempo es 20. Entonces se tiene por aquí que la velocidad final simplemente es 3 por 20, 60 metros por segundo. Y ya está. Bueno, el problema 5 ya está resuelto, así que me voy a aventurar entonces al problema número 6. Veamos a ver de qué se trata. Si el móvil tarda 4 segundos para ir desde M hasta N, muy bien, me hablan de un tiempo, se tarda, dice, 4 segundos. Para ir desde M hasta N, calcule el módulo de la aceleración. ¿Cuánto es la aceleración? Vamos a dibujar ese caso. De 6 a 2. Acá está el móvil. ¿De acuerdo? Y por aquí. Entonces, ...6 metros por segundo, y por aquí 12 metros por segundo. Recuerda que el tiempo que recorre desde M hasta N es de 4 segundos. Desde acá hasta acá, 4 segundos. Y bueno, me están pidiendo la aceleración. Bien, vamos a aplicar la misma fórmula, ¿no? Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La velocidad final en nuestro caso es 12, igual a la velocidad inicial que aquí es 6, más la aceleración. Pero la aceleración es lo que queremos determinar y el tiempo es lo que sí tenemos de dato. Así de esta forma, ¿no? Bueno, entonces este 6 pasa a restar, por acá tenemos 12 menos 6 igual a la aceleración por 4. 12 menos 6 es igual a 6, ¿no?
igual a 4 veces la aceleración, pero ese 4 puede pasar a dividir, y ya tengo la aceleración. Simplificamos, me quedaría 3 medios. 3 medios metros por segundo al cuadrado viene a ser entonces la aceleración. ¿De acuerdo? O sea, lo que vendría a ser 1,5, ¿no? 1,5 metros por segundo al cuadrado. Y esa es la respuesta. ¿Sí? Estamos aplicando, si te has dado cuenta, la misma fórmula, que es la primera. La primera fórmula, nada más. Las demás no la estamos aplicando todavía. ¿De acuerdo? En esta primera parte del tema solamente estamos aplicando extras. Bueno, y seguimos avanzando. Problema 7. Debido a un desperfecto, el automóvil disminuye su velocidad tal como se muestra. Ojo, escúchalo. Debido a un desperfecto, el automóvil disminuye su velocidad tal como se muestra. Aquí se encontraba el automóvil, en el punto A. Y luego se encontrará por aquí, en el punto B. De esta forma. Debido al desperfecto, el automóvil disminuye su velocidad tal como se muestra en la figura. Bueno, tenía una velocidad inicial que no conozco, no me lo dice. Y después su velocidad ha disminuido, dice. Su velocidad final ha disminuido a 10. 10 metros por segundo. Con una aceleración de 4 metros por segundo. O una desaceleración de 4 metros por segundo. Y por acá voy a colocar aceleración o desaceleración, ¿no? Menos 4 metros por segundo al cuadrado. Y el tiempo que emplea moverse desde aquí hasta aquí es un tiempo de 4 segundos. Así de esta forma. Bien, entonces ahora vamos a multiplicar. Porque se entiende que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿De acuerdo? Estamos aplicando la misma fórmula. En este caso, la aceleración yo la voy a considerar como negativo, porque el problema me habla de una desaceleración. La velocidad final que tenemos es 10, igual a la velocidad inicial, menos la aceleración o desaceleración que es 4, por el tiempo que también es 4. Entonces por acá se tiene 10 y acá sale menos 16. Eso pasará a ser más 16, lo que es igual a la velocidad inicial. Entonces finalmente me queda 26. 26 metros por segundo era la velocidad inicial que tenía en un inicio. Luego de 4 segundos y con una desaceleración de 4 metros por segundo al cuadrado, bajó a tener una velocidad de 10 metros por segundo. Y lo que te preguntan es, al inicio, ¿qué velocidad tenía? Esa es la respuesta entonces para el problema número 7. Bien, continuamos. 8. Yo creo que si hay espacio, sí se puede ver. Dice, con el taco se golpea una bola de billar, que estaba en reposo. Si la bola sale despedida con una rapidez de 0,5 metros por segundo, determine la duración del golpe, de modo que la bola experimenta una aceleración de módulo 10 metros por segundo al cuadrado. Bueno, con el taco se golpea una bola de billar que estaba en reposo. Si estaba en reposo significa que la velocidad es 0, ¿no? Estaba en reposo. Si la bola sale despedida con una rapidez de 0,5 metros por segundo, determine la duración del golpe. Ese es un instante, ¿no? En un instante la velocidad que sale despedida dice que es de 0,5 metros por segundo. ¿No? Por acá ya no se ve, ¿verdad? Ya vamos a colocarlo entonces por aquí. Más cerquita entonces. Hasta aquí. ¿De acuerdo? Ahora vamos a corregir esto para que se vea.
Ya está. Bien. Bueno, hasta aquí vamos a suponer, ¿no? Que dura el golpe del taco. ¿Ya? Entonces, con el taco se golpea una bola de billar que estaba en reposo. Si la bola sale despedida con una rapidez de 0,5 metros por segundo, es decir, acá su velocidad es de 0,5 metros por segundo, tiene esa forma. Determine la duración del golpe, de modo que la bola experimenta una aceleración de 10 metros por segundo. Metros por segundo al cuadrado. Me está preguntando el tiempo, mira. El tiempo que se demora esto. El tiempo. Sabe que eso es una aceleración de 10 metros por segundo al cuadrado. Bien, aquí lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula que hemos estado aplicando desde hace rato, ¿no? Esta formulita. Donde decimos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces, por aquí tenemos. La velocidad final en este caso, para nosotros en este caso es 0,5. La velocidad inicial es 0. La aceleración es 10 y el tiempo es lo que yo quiero determinar. Tú sabes que 0,5 es 5 sobre 10. Voy a colocar entonces 5 sobre 10. Igual a 0, pero 0 es como si no estuviera, ¿no? 10 sobre t. 10 pasa a dividir, en lo que tú vas a tener aquí es, entonces, 5 sobre 100. Eso es igual a t. ¿Pero qué significa 5 sobre 100? 0,05. Eso es lo que significa, ¿no? En este caso 0,05 segundos, ¿no? Y esa es la respuesta. 0,05 segundos. ¿No? Bien. De la misma manera también podemos resolver el problema número 9, que es un problema parecido. ¿No? Parecido. De lo mismo. Con un taco se golpea una bola de billar bajo ciertas condiciones, por supuesto, ¿no? Porque hay más cosas que analizar. Bien, entonces, en este problema número 9, me dice, ¿no? Con el taco se golpea una bola de billar que estaba en reposo, dice, otra vez, ¿no? Si estaba en reposo, su velocidad inicial es 0. ¿No? Su velocidad inicial es 0. Si la bola sale despedida con una rapidez de 3 metros por segundo, 3 metros por segundo, calcule la duración del golpe. ¿Cuánto duró este golpe? El tiempo t. ¿Cuánto duró el golpe? De modo que la bola experimenta una aceleración de 15 metros por segundo al cuadrado. Una aceleración de 15 metros por segundo al cuadrado. Y bueno, lo que vamos a aplicar aquí es que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. Pero en este caso, como se trata de una aceleración, voy a colocar suma, ¿no? Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces, la velocidad final en este caso es 3, igual a la velocidad inicial que es 0, más la aceleración que es 15 y por el tiempo t. Bueno, entonces tenemos por acá 3 igual a 15 por el tiempo. Le sacamos la tercera parte y me queda un quinto, que es igual al tiempo, o lo que es lo mismo que es 0,2 segundos. 0,2 segundos duró ese golpe para que pueda concluir con esas condiciones que nos dan en este problema. ¿De acuerdo? Bien, ahí está el problema, ¿no? Bien.
A ver, problema 10. Por aquí, el problema 10. El automóvil emplea, por aquí, ¿no? El automóvil emplea 3 segundos para ir desde poste 1 hasta el poste 2. Vamos a dibujar con los postes para que se entienda de qué se trata. Poste 1 y poste 2. El automóvil emplea 3 segundos para ir desde el poste 1, desde este poste hasta este otro poste. Dice que emplea 3 segundos para ir desde acá hasta aquí. 3 segundos. Si por el poste 1 pasa con una rapidez de 10 metros por segundo, cuando se encuentra por aquí, pasa con una rapidez de 3 metros, 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. Y por aquí pasa con una velocidad de 16 metros por segundo. Así de esa forma, ¿no? Calcular el módulo de su aceleración. Me está preguntando por la aceleración. ¿Cuánto es? Entonces, por aquí se tiene. Vamos a aplicar la misma fórmula que venimos aplicando desde hace rato, ¿no? La velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces, por aquí se tiene. La velocidad final es 16. La velocidad inicial es 10. La aceleración es lo que quiero determinar y el tiempo es 3. Pasas a restar y te va a quedar 6. 3 veces la aceleración. La aceleración finalmente es 2. En este caso 2 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Y eso quedaría como la respuesta. Bien. Vamos a continuar entonces. Le voy a tomar foto a esto. A ver. Once. Bueno, dices, ¿no? Se lanza una moneda con una rapidez de 2 metros por segundo sobre una mesa horizontal. Si luego de 2 segundos la moneda abandona la mesa con una rapidez de 0,5 metros por segundo, ¿cuál es el módulo de su aceleración? Entonces me dice, ¿no? Se lanza una moneda con una rapidez, esa es la velocidad inicial, pues, con una rapidez de 2 metros por segundo. Ya está. Sobre una mesa horizontal, que con un tiempo de 2 segundos, ¿no? La moneda abandona la mesa, dice finalmente, con una velocidad de 0,5 metros por segundo. ¿Cuál es el módulo de la aceleración? Módulo de la aceleración. Lo que se tiene aquí es la velocidad final
sabemos nosotros que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Fórmula que venimos aplicando desde hace rato ya. Entonces la velocidad final en este caso es 0,5. Pero si tu velocidad inicial era 2 y ahora al final es 0,5, se trata de una desaceleración entonces, ¿cierto? Menos la aceleración, que es lo que yo quiero determinar, por el tiempo, que es 2. O también llamado la desaceleración. Este negativo 2a pasará acá a ser 2a positivo, y por acá tenemos 2 menos 0,5. Luego tenemos 2 por a igual a 2 menos 0,5, eso es 1,5. Bueno, a vendría a ser entonces igual a 15 sobre 20, ¿no? ¿Cuánto entonces me sale este pequeño cálculo? Bien, eso me sale 0,75. ¿Ah? 0,75. Porque es como hablar 15 entre 2, claro. 0,75. Ahí está. Metros por segundo al cuadrado. Ya está. Ese es el problema número 11. El problema 12 ya está resuelto. Vamos con el problema número 13. Bueno, dice, un móvil se desplaza a 90 kilómetros por hora. Entonces vamos a poner, su velocidad inicial es 90. 90 kilómetros por hora. ¿Ya? Este móvil se desplaza a 90 kilómetros por hora sobre una pista rectilínea. De pronto es frenado, disminuyendo su rapidez. O sea, hay una desaceleración. Voy a ponerle negativo. De razón a 5 metros por segundo. Al cuadrado le voy a colocar porque esa es la aceleración. Aunque en el problema dice que la razón es 5 metros por segundo. Pero esa razón origina una aceleración con respecto al tiempo. Por eso lo tengo que elevar al cuadrado. ¿Cuánto tiempo duró el freno? ¿Saben bien ahora el tiempo? Hasta que el auto se detuvo. Se detuvo significa que su velocidad final va a ser 0. Como la aceleración me la están dando en metros por segundo, es necesario que esta velocidad inicial de 90 kilómetros por hora la pasemos a metros por segundo. Y tú ya conoces lo que debes de hacer. Esa cantidad de 90 numéricamente hay que multiplicarlo por 5 sobre 18. Y el resultado me va a dar lo que queremos, ¿no? Novena 1, novena 2, 25, ¿cierto? 25 metros por segundo. Bien, la fórmula que vamos a aplicar, entonces ya la conocemos, es la velocidad final. Claro, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La velocidad final es 0 y la velocidad inicial es, en este caso, 25. La aceleración, como es una desaceleración, pues voy a colocar negativo, 5, por el tiempo, que es lo que yo quiero determinar. Muy bien, positivo por aquí, 5 por t es igual a 25, y el 5 pasa a dividir y me va a quedar 5. En este caso, 5 segundos. El tiempo es 5 segundos. Problema 14, que es el último problema que tenemos por aquí. Mencionan estos dos casos. El liso dice, ¿no? Y acá hay un móvil que va con una velocidad de 4 metros por segundo. Y bueno, choca con la pared, me imagino que regresa, ¿no? No lo hemos leído todavía, vamos a ver, estoy dibujando nada más lo que estoy viendo. ¿Qué es esto? ¿No? Listo. A ver, veamos. Los gráficos muestran a una esfera de goma antes y después del choque contra una pared. Si el choque duró 0,2 segundos, ¿cuál es el módulo de la aceleración de la esfera? Ya. Los gráficos muestran una esfera de goma antes y después del choque contra una pared. Si el choque duró 0,2 segundos, ¿cuál es el módulo de aceleración de la esfera? Bueno, este tipo de choque lo vamos a considerar un choque elástico, ¿no? En donde no hay una variación por culpa del choque. ¿Ya?
Es como si él fuera su velocidad inicial y él fuera su velocidad final. Es como si fuera en una misma línea, de manera rectilínea. Porque debido al choque no hay ninguna alteración con respecto a la velocidad ni nada por el estilo. ¿Ya? Por eso nos dirán que tienes una esfera de goma, ¿no? Bueno. El choque con la pared dice que duró 0,2 segundos. ¿Cuál es el módulo de aceleración de la esfera? Ya, ok. Ya, cuando se refiere antes y después, ojo, antes y después del choque contra la pared, significa que no es que se encuentre aquí. Aquí no se encuentra la esfera, sino habría una distancia recorrida. Está justo aquí. Listo para chocarse. ¿De acuerdo? 4 metros por segundo. ¿De acuerdo? Y aquí la velocidad final es porque justo ya terminó de chocar. Se está regresando con esta velocidad, 3 metros por segundo. O sea, en ese instante, justo antes de chocar y justo después de chocar. Ese instante, ese tiempo, ojo, ese tiempo, dice que es 0,2 segundos. 0,2 segundos. Ese es el tiempo que duró ese choque, ¿no? ¿Cuál es el módulo de la aceleración? Bueno, pues apliquemos la fórmula, pues, ¿no? Sabemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial, más, o en este caso menos, si te das cuenta, al desacelerado, ¿no? Menos la aceleración por el tiempo. Pero como nos preguntan el módulo, vamos a dar la cantidad positiva, ¿no? La velocidad final vendría a ser 3, la velocidad inicial para nuestro caso es 4, la aceleración es lo que yo quiero determinar y el tiempo es 0,2. 0,2. Bien, esto que es negativo pasará por acá, 0,2 por A, igual a 4 menos 3. Ahora, 0,2 es un quinto, es decir, tengo A sobre 5. Y 4 menos 3 es 1, por lo tanto diré que la aceleración es 5 por 1, 5, es decir, 5 metros por segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Eso será entonces la respuesta para nuestro problemita en este caso. Muy bien. Muy bien, joven. Entonces hemos culminado con las preguntas de este tema. Bien.